Amigos, aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 24, pero antes necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más, Padre, de hacer tu voluntad, de agradecerte por todas las bendiciones que nos das todos los días, Padre. Gracias por tu amor. Perdónanos por nuestros pecados y te pedimos que nos guíes, Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Danos la claridad que necesitamos para poder entender y escuchar tu palabra. A no quedarnos, Padre, a seguir todos los días haciendo tu voluntad. Ayúdanos y danos la fuerza y la fortaleza que necesitamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí vemos luego qué pasó, ¿verdad? Nos quedamos en que Pablo pues lo llevaron a Cilicia. 5 días más tarde llegó el sumo sacerdote Ananías, acompañado de varios dirigentes judíos y de Tértulo, el abogado, a presentar las acusaciones contra Pablo. Como vemos, se prepararon ellos muy bien para poder disuadir al gobernador y matar, o por lo menos torturar o hacerle daño a Pablo. Bueno, entonces Tórtulo, que era un abogado, un buen abogado, empezó así. Cuando se le concedió la palabra, Tértulo dio un paso al frente y se expresó contra Pablo de la siguiente manera. Excelencia, gracias a ti los judíos gozamos de paz y tranquilidad y ha disminuido la discriminación contra nosotros. Te estamos infinitamente agradecidos. Pero si no te es molestia, quisiera que tuvieras la bondad de prestarme atención solo un instante mientras expreso brevemente las acusaciones que tenemos contra este hombre. Entonces, lo que primero que estaban haciendo era adulándolo un poco para ponerlo más hacia su lado, ¿verdad? Según hemos comprobado, este individuo es un perturbador que anda constantemente incitando a los judíos del mundo entero a armar desórdenes y rebelarse contra el gobierno romano. Él es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Obviamente, como sabemos, ellos simplemente estaban acusándolo eh, con falsos testimonios, ¿verdad? Y estaban diciendo mentiras o lo que ellos creían para que de esa manera pudieran arrestar a Pablo. Cuando lo arrestamos estaba tratando de profanar el templo y quisimos aplicarle el castigo que justamente merecía, pero Lisias, el jefe de la guarnición, llegó y nos lo arrancó de las manos, pues opinaba que debe juzgársele según las leyes romanas. Si quieres que no te queden dudas de la veracidad de nuestras acusaciones, interrógalo tú mismo. Como dijimos en un comienzo, ellos estaban mintiendo, estaban engañando, estaban levantando falsos testimonios. Y entonces, obviamente, después de esto, los demás judíos, claro está, ratificaron las palabras de Tértulo. Pero como nosotros sabemos, todo esto era mentira, porque él en ningún momento estaba incitando, tampoco buscaba desórdenes, ni nada de eso, ¿verdad? Luego llegó el turno de Pablo y empezó diciendo: sé que hace años que juzgas cuestiones judías, comenzó Pablo, y esto me hace sentirme confiado al pronunciar mi defensa. Como bien podrás cerciorarte, no hace más de 12 días que llegué a Jerusalén con el propósito de adorar en el templo, y jamás he incitado revueltas en ninguna sinagoga ni en las calles de ninguna ciudad. Estos hombres jamás podrán probar las acusaciones que presentan contra mí. ¿Por qué? Porque sabemos que no eran ciertas, ¿verdad? Jamás Pablo hacía eso, no llamaba a la gente al alboroto, al contrario, llevaba a la paz, trataba de que encontraran la verdad, trataba de guiar sus mentes y sus corazones, enseñándoles como Jesús les enseñó a él, como él cambió su vida también. Admito que creo en el camino de la salvación que ellos llaman herejía, y que practico ese sistema de servir al Dios de nuestros antepasados, pero creo firmemente en la ley judía y en cuanto está escrito en los libros de la profecía. Como sabemos, los libros de profecía eran los libros que Jesús siempre leía cuando iba en las sinagogas también, de todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Creo, al igual que estos individuos, que habrá resurrección de los justos e injustos, y como esas son mis creencias, trato de
con todas mis fuerzas de mantener la conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Esto es algo, amigos, que creo que también nosotros tenemos que atesorarlo en nuestros corazones. Pablo dijo, estas son mis creencias. Creo en Jesús, creo en la resurrección de los muertos, y como esas son mis creencias, trato con todas mis fuerzas de mantener la conciencia limpia delante de Dios y los hombres, que es lo mismo que nosotros el día de hoy debemos tratar de hacer también. Debemos tratar de mantener nuestra conciencia limpia, y la única forma de mantener nuestra conciencia limpia es siempre tratando de hacer lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Poner a Dios sobre todas las cosas y ayudar a nuestro prójimo, tratar de ser mejores seres humanos, tratar de que en nuestro caminar seamos luz en la vida de otras personas, tengamos siempre cosas positivas y buenas que salgan de nuestra boca. Y si no tenemos nada que decir, si no tenemos nada constructivo que decir, pues a veces es mejor callar. En la palabra también nos enseña que para todo en la vida tiene sus tiempos, tiempo para hablar y tiempo para callar. Es importante a veces que también escuchemos a otros, y tiempo en que tengamos que hablar cuando necesitamos defender. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender también nosotros, a tratar de mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Porque a veces no basta solamente con que parezcamos, con serlo. Creo que trato de ser una buena cristiana, pero realmente lo estoy demostrando. Entonces no hay solamente que serlo, sino también parecerlo, ¿verdad? Demostrarlo con nuestras acciones, con nuestros hechos, que realmente amamos a Dios, que realmente somos buenos cristianos. Sabemos lo que debemos hacer, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Otra de las cosas importantes que dijo es, mis acusadores me vieron en el templo mientras presentaba mi ofrenda en acción de gracias. Él, como sabemos, estaba yendo al templo a agradecer a Dios y a presentar un voto ante él, ¿verdad? Y para representar ese voto, él tenía que haberse afeitado la cabeza, y es lo que aquí dice. Me había afeitado la cabeza tal como lo requiere la ley, y a mi alrededor no había ningún gentío ni se produjo ningún tumulto. Como sabemos, estos eran votos que ellos hacían al templo. Igual como a veces nosotros quizás también quisiéramos hacer algún voto o pedir algo a Dios y decirle que vamos a tratar de ser mejores cada día. Pero recordemos que los votos que nosotros digamos, tenemos que hacerlo. Y si no estamos seguros que lo vamos a hacer, entonces quizás sea mejor no hacerlo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso también. Luego también les dijo, pero ya que no es así, pregúntele a estos individuos qué delito encontró en mí el concilio, aparte de algo que dije que quizás nunca debí decir, que estaba ahí delante del concilio para defender mi creencia en que los muertos resucitarán. Recordemos que es importante que lo que sabemos de la Biblia, lo que Dios nos va enseñando, lo que Jesús nos enseñó, es la verdad, es la única verdad, no hay otra más. Y eso es importante que la defendamos siempre, pero siempre con bastante respeto y con bastante amor. Ningún momento tratando de hacer sentir mal, ni tratando de cambiar a los seres humanos, simplemente enseñándoles cuál es nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero siempre con respeto y siempre con mucho amor, ¿verdad? Después también después de esto, entonces Félix habló. Félix, que sabía que los cristianos no acostumbraban provocar desórdenes, dijo a los judíos que esperaría la llegada de Lisias, el jefe de la guarnición, y que entonces pronunciaría el fallo. Ordenó que mantuvieran a Pablo en prisión, pero que lo trataran bien, y que no prohibieran que los amigos del prisionero lo visitaran o llevaran regalos para hacerle la estadía un poco más llevadera. Como vemos, Félix se encontró en una encrucijada, ¿verdad? Los dos hablaron muy bien, los dos quizás tenían parte de razón, y él no sabía realmente a quién darle la razón. Y entonces prefirió darse un tiempo, porque él sabía que en el fondo los cristianos no acostumbraban a provocar desórdenes. Entonces sabían que los acusadores estaban mintiendo. Pero para evitar más problemas, decidió darse un tiempo.
ese tiempo. Lo dijo que iba a ser hasta la espera que el jefe de la guarnición llegara para poder resolver el tema. Al final de esto, como sabemos, Pablo quedó preso por 2 años, ¿verdad? Así transcurrieron 2 años hasta que Porcio Festo, perdón, llegó para sustituir a Félix. Y como Félix quería ganarse el favor de los judíos, dejó preso a Pablo. Después de esos 2 años hubo el cambio de gobernador, pero Pablo todavía siguió preso. ¿Por qué? Como sabemos, Félix quería ganarse el favor de los judíos por egoísmo, ¿verdad? Pensó solamente en él, en lo que para él era más cómodo o más fácil. Como muchas veces vemos en el mundo que sucede. Muchas veces los seres humanos actuamos de esa manera. Somos bastante egoístas. Pensamos solo en nosotros, en lo que mejor nos favorece a nosotros. Y nos olvidamos de pensar en el prójimo, de la manera que Jesús nos lo enseñó. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que tengan un maravilloso día. Que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.